Actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, podcast, transportes y seguros. Buenos días, mi nombre es Jenny Carolina Rodríguez, estudiante de Tecnología en Negociación Internacional, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá, Colombia, 2019. A continuación daremos inicio al desarrollo de la actividad de aprendizaje 6, que corresponde a transportes y seguros. Responderemos 6 preguntas en cuanto a este tema, las cuales son: primera, ¿qué es un contrato de transporte internacional? ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? ¿Qué documentación es necesaria y se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Desarrollo de nuestras preguntas. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Es todo contrato de transporte a través del cual todo porteador se compromete a cambio de pagar un flete por el transporte de mercancías de un lugar a otro. Este contrato debe prever el transporte marítimo y también el transporte por otros medios o transporte multimodal. Quiere decir que ante cualquier exportación de productos debe existir de por medio un contrato de transporte, que viene a ser un documento que da las garantías de que el transporte será solventado y realizado correctamente y pueda prevenir cualquier inconveniente. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? En cuanto a los fletes, la buena negociación de un flete equivale al ahorro y las mejores condiciones al exportar o importar. Pero antes la compañía debe adoptar una posición donde decida qué y cómo va a realizarlas. Debe tener en cuenta las condiciones y características de la carga, la cantidad de envío y el modo de transporte. También debe tener en cuenta al momento de negociar un flete el volumen o la cantidad de contenedores y frecuencia de envíos, el tiempo de tránsito o periodo que demora la mercancía en llegar a su destino final, la disponibilidad de cupos, que es el espacio o área que hay disponible en el avión o buque donde irá la carga, el itinerario, que es parte importante ya que nos especifica nos describe las ciudades, y el horario de despachos, la frecuencia, o sea, cada viaje que le permita realizar ida y vuelta al transportista para llevar la mercancía hacia su destino. Trayecto es el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada. Algunas empresas hacen convenio de peso, que quiere decir que aceptan bajar el precio de los fletes si la mercancía se incrementa. También se pueden aumentar las tarifas dependiendo de la temporada. En temporada alta, muchas compañías suben sus tarifas porque se abren nuevas frecuencias. Claro está que para mejores resultados es importante indagar qué tipo de empresas tienen esas prácticas, ya que dadas estas circunstancias hacen que se puedan aumentar los costos y disminuir nuestras ganancias como empresa. Tipo de contenedores. Acá se necesita ver cuántos de estos requerimos para la exportación. Si son de 20 pies o 40 pies, para garantizar que no sobren, que no falten, que se pueda determinar el peso y el valor de lo mismo. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas al momento de realizar ese tipo de contrato. Como primera medida, se debe acoplar a los usos del mercado y la operatividad normal de los contratantes. Se debe identificar a las partes, a los contratantes, debe tener el nombre, dirección, contacto, donde especifique email, teléfono o cualquier dato que nos permita contactar a las partes. También es necesario verificar los poderes que han sido entregados. Deben tener los datos de ubicación, validar que estén vigentes, y el nombre de la persona firmante debe estar escrito a máquina para que no haya malinterpretaciones. Quiere decir que este documento no se puede diligenciar de manera manual. Es importante concretar la fecha y el lugar de la celebración del contrato, la provincia, el país, la ciudad y el
cumplimiento de las obligaciones, como decir, el lugar donde vamos a hacer la importación o donde tiene que llegar la mercancía como último destino, especificando el objeto del contrato por medio de un anexo, incluyendo aquí las cantidades, la calidad del producto, el rendimiento, la finalidad de la mercancía o especificación del tipo de embalajes, entre otros. Es importante indicar el precio, la divisa con la que vamos a trabajar, la forma de pago, el plazo, medio y posibilidad de la remisión. También es importante cuidar el cumplimiento de los requisitos de los medios de pago, en especial si es un medio de pago con fuerza ejecutiva, es decir, una letra de cambio. No olvidar ninguna mención que pueda implicar que el medio de pago quede privado de fuerza ejecutiva. Es claro que en este contrato tiene que estar muy bien especificadas las condiciones y los objetos del contrato, ya que dependiendo a esto puede evitarse inconvenientes legales más adelante. Toca concretar los plazos y tiempos de entrega. Mediante el uso correcto de los Incoterms, se necesita validar la cobertura de los seguros, sobre todo cuando este debe ser contratado por el vendedor. Es muy recomendable incluir mecanismos que aseguren las obligaciones, como las correspondientes cuentas bancarias, para el pago de los trámites y exportaciones. Hay que tener clara la ley que se puede aplicar en caso de incumplimiento para tener la menor pérdida posible, conociendo los tribunales de conflicto. Con esta ley, sabiendo que ley nos puede servir para evitar un tipo de conflicto, asimismo, pues vamos a estar exentos de cualquier inconveniente o cualquier costo adicional. En resumen, en este punto, hay que tener en cuenta todas las variables que indiquen posibles inconvenientes de tiempo, de dinero y de cláusulas. Tener claras las soluciones para posibles inconvenientes, tanto legales como de envío, que se puedan tener. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En este caso, vamos a dividir a las partes que intervienen en dos. Primero, los personales o nominativos. Segundo, los elementos u objetos reales. Como primero, en los personales o nominativos, son todas aquellas personas que intervienen en este contrato de transporte, ya sean jurídicos o naturales, entre los cuales vamos a tener tres. El primero, que es el remitente o exportador, es quien dispone la mercancía al transportista para que ésta sea exportada. Quiere decir que si yo exporto un producto para Estados Unidos, seré yo el remitente, ¿sí? Y haré la exportación de este producto mediante un transportista, que es el segundo que interviene en esta fase. Este transportista es el encargado de llevar la mercancía hacia el punto de entrega establecido, de acuerdo al Incoterms que se haya establecido para esta negociación. Como tercero se encuentra el destinatario o receptor, o en su caso el importador. Este es quien recibe la mercancía en su destino, cuyo nombre debe estar estipulado en el contrato de transporte para que no haya inconveniente de entrega de la mercancía, ya que si no aparece a nombre de esta persona, pues todo el proceso se frena para no entregar la mercancía a quien no corresponde. Como segundo, los elementos u objetos reales. Es todo aquello por lo que realmente se hace un contrato de transporte. Entonces, la finalidad de una exportación pues es exportar la mercancía y el elemento principal pues es la mercancía que vamos a exportar. Esta mercancía es todo aquello que se despacha del remitente pasando por el transportista, llegando al destinatario o receptor, que desde el principio debe tener unas condiciones de calidad para el destinatario final. Quiere decir que nuestra mercancía debe ir en excelentes condiciones de calidad, en excelentes condiciones de embalaje y de empaque, para que nuestro cliente final tenga la satisfacción de recibir un producto de excelente calidad y la imagen de nuestra compañía quede en alto a nivel internacional. El precio es importante, es el que se le da a la mercancía y a todo lo que implique la exportación de esa mercancía.
hacia el destinatario final. Ese valor económico debe estar reflejado claramente en el contrato de transporte y viene a ser la suma de rangos como el embalaje, el transporte, los canales y los distribuidores que entren en este nivel. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Esta documentación también depende de qué modo de transporte se va a utilizar para la exportación de la mercancía. Están el marítimo, el terrestre, ferroviario y el aéreo. Incluyendo también el multimodal. Empecemos por el marítimo. ¿Qué documentos necesitamos? Para este tipo de transporte necesitamos el recibo de a bordo, que es un recibo provisional en donde demuestra que el cargador ha efectuado el cargue de la mercancía correctamente. La lista de embarque, que especifica la lista de empaques y su contenido. Ayuda a simplificar el trabajo de los agentes de aduana, ya que pues sabiendo qué tipo de empaque tiene, pues no necesitan revisar tanto nuestra mercancía, y adicional a eso pues vamos a tener menos tiempo de espera en la llegada de nuestra mercancía al destino final. La póliza de flete, en este se recogen las condiciones que se establecen en el contrato de transporte. Es importante cuando se contrata pues un barco para la mercancía de nuestro producto. Conocimiento de embarque. Este tiene diversas funciones, ya que se puede usar como recibo de mercancías para la compañía de transportes, como título de la mercancía que permite a quien lo tenga reclamar la entrega. También es un contrato donde se fijan las condiciones en las que se harán las negociaciones. Como segundo medio de transporte tenemos el terrestre. En este terrestre vamos a utilizar la carta de porte de carretera. Es el que establece las correspondientes obligaciones del transportista con respecto a la mercancía. Y en última, el que firma esta carta es el conductor, quien va transportando pues la mercancía y es el encargado de que esa mercancía llegue al destino, preveniendo cualquier robo, cualquier tipo de circunstancia de deterioro del producto para que llegue con excelente calidad a nuestro destino. El carnet es el que le da permiso a través de países no destinatarios para que la mercancía pase sin inconvenientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mercancía con este carnet pasa de un país a otro sin necesidad de tanta revisión, sin tanta pérdida de tiempo, sino pasan directamente sin ningún inconveniente, ya que ha sido revisado y estipulado la calidad y la cantidad de mercancía. Tercer medio de transporte es el ferroviario y los documentos que se necesitan son la carta de porte o talón de ferrocarril, que especifica el nombre del destinatario y destino final. También necesita el carnet, que es el que está también el permiso a través de países no destinatarios y cumple la misma función. Como cuarto medio de transporte tenemos el aéreo. Este aéreo necesita los siguientes documentos, que es la carta de porte aéreo, o AWB, tarifas de carga aérea y fletes estipulados. Ya como quinto medio de transporte tenemos el multimodal. El multimodal implica diferentes medios de transporte. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros de pronto podemos enviar nuestra mercancía al puerto por medio de un camión. Del puerto a nuestro destino, a nuestro país de exportación, podemos utilizar el barco. Ya cuando llegue al barco, esta mercancía se traslada a un avión y este avión pasaría a un punto a ser transportada por otro camión. Entonces es un transporte que implica varios modos de transporte. ¿Y qué documentos se necesitan? Pues se necesitan el documento de transporte donde demuestra que se ha hecho el contrato, puede ser negociable o no. El FCR, que es el resguardo de los agentes transitorios, puede utilizarse nacional e internacionalmente. El FBL, que puede ser para marítimo y terrestre, comprueba que la mercancía se ha recibido. Otros documentos que se necesitan en el contrato o en nuestra exportación viene a ser el certificado de seguro de transporte. Este certificado
Es un documento que indica el tipo de importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Hay que tener en cuenta que este seguro depende, en gran parte, de los incoterms que se utilicen. Aparte de eso, del tipo de producto o la naturaleza del producto que exportemos. Aparte también indica también qué porcentaje se va a cubrir en cuanto a la exportación del producto. Puede ser que se cubra el 100% del valor total de la mercancía o tan solo la mitad. En algunos Incoterms no es obligatorio, en otros sí es obligatorio, ya que evita que el cliente final pues tenga inconvenientes de pérdida de su mercancía. En unos lo paga el vendedor y lo asume, la ganancia la asume el perdón, lo paga el vendedor y la ganancia como tal, en caso de pérdida, la asume el importador totalmente. Otro documento que se puede necesitar, muy importante, es la factura comercial internacional. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. En ella se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. Mediante un original, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar, a quién lo abona y la forma de pago que se ha concertado. Para el exportador, supone la prueba documental de las ventas que ha realizado a mercados exteriores. El packing list o lista de contenidos es lo mismo que la factura, solamente que no tiene la información de los precios. Es más detallada porque debe incluir, entre otros, los siguientes datos: el número de la factura, la descripción y cantidad de la mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? En el proceso de exportación intervienen el exportador, el importador y el transportista, como hablamos anteriormente. Estos Incoterms se han implementado a nivel mundial para aclarar obligaciones entre los involucrados, minimizar riesgos en el transporte de la mercancía y evitarles pérdidas tanto al exportador como al importador. Estos Incoterms se vienen actualizando cada 10 años. Son términos de 3 letras que reflejan las condiciones de envío de la mercancía. Dependen del canal de distribución utilizado en este trámite y de los acuerdos que se hayan establecido entre las dos partes. Vendedor, que hace las veces de exportador, y comprador, que hace las veces de importador. Estas condiciones se utilizan para tener claros los costos de las transacciones internacionales, las responsabilidades de las dos partes y dan la idea del transporte actual de las mercancías. Por otra parte, tenemos la póliza de seguro, que es un contrato por el cual la aseguradora asume los daños o pérdidas que puedan ocurrir en el traslado de la mercancía de un lugar a otro: incendios, naufragios, pérdida total de la mercancía o deterioro, ya sea terrestre, aéreo, y la manipulación que van a tener en este trayecto, al cabo de un pago de una prima. Hay Incoterms, como decíamos anteriormente, que su pago es obligatorio, lo paga el vendedor y beneficia a los compradores, y en otros no lo es. También hay pólizas que cubren el 100% y otras que solo abarcan la mitad o un porcentaje. Depende del tipo de producto que se exporte, la naturaleza del producto, como en el caso de los Incoterms de la clase D. Espero que pues haya sido de agrado esta, esta evidencia, que haya sido de fácil entendimiento, que haya solucionado las inquietudes que de pronto tengamos en el desarrollo de esta evidencia para cualquier estudiante. Agradezco su atención. De igual manera,
Espero que sea clara la información. Les agradezco, que tengan muy buen día y recuerden, mi nombre es Jenny Rodríguez. Hasta luego.